Perdón, buenas tardes. Marcelo, está silenciado. Ahí Perdón, está. ahí estaba No. silenciado, gracias. Bueno, no sé hasta dónde se llegó a escuchar, pero básicamente era la bienvenida para todos y para todas. Un abrazo. Bueno, Simón, sigo yo entonces, creo. Perdón por esta Sí, introducción un Pablo. poco desordenada, pero ahora somos muchos y teníamos mucho ruido de fondo, así que les pido disculpas. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buena concurrencia para un tema muy, muy especial. Simplemente les quiero agradecer la constancia en la participación de este ciclo, tanto el de nacionales como los otros ciclos que estamos organizando junto con la carrera y con el centro. La próxima actividad que tenemos programada es el 27 de septiembre, que van a ser las jornadas de actualidad tributaria de los graduados de la carrera de especialización, donde van a hablar sobre el estado de los consensos fiscales. El 17 de octubre a las 18 vamos a tener la última actividad del año del ciclo de tributos locales, que va a ser sobre el cumplimiento de los consensos fiscales y su situación actual. El 19 de octubre, de 15 a 21, tenemos las jornadas de derechos de tributación aduanera a 75 años del GATT del año 1947. Les recordamos que está publicada en la página web el cuarto número de la revista dedicado a la tributación, el quinto número de la revista dedicado a la tributación aduanera. Y el 22 de noviembre va a ser la última reunión del ciclo de tributos nacionales, que los doctores Núñez y Díez les van a dar la primicia sobre los temas que van a tratar, así que como ellos son los organizadores les corresponde dar la primicia. Así que por mi parte muchas gracias, les agradezco nuevamente la participación, los felicito a los organizadores, les cuento que las expositoras van a ser un lujo porque las conozco desde hace mucho y son profesionales excelentes, al coordinador también, doctor Estriga, así que muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Estriga para que sigamos con la reunión. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ante todo le damos una cálida bienvenida a este nuevo ciclo de disertaciones sobre tributación nacional, organizado por la Comisión de Tributos Nacionales del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires. Desde ya mi agradecimiento a los coordinadores Marcelo Núñez y Fernando Díez por la invitación a moderar, a Pablo por esta introducción también. Como ya sabemos, el tópico que nos convoca refiere a el régimen de anticipos en el impuesto a las ganancias, su análisis normativo y jurisprudencial. Estará a cargo de la doctora Karina Larrañaga, quien es profesora de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de esta casa de estudios, y la contadora pública Adriana Piano, docente universitaria, miembro activa de la Asociación de Estudios Fiscales y la International Fiscal Association. Previo a darle la palabra a las expositoras, vamos a hacer una serie de anuncios de carácter organizativo. Les pedimos que por favor mantengan los micrófonos silenciados y las cámaras encendidas. Les informamos que yo les iré compartiendo el link de asistencia en el chat, así que no se preocupen, van a quedar todos registrados. Entiendo que los certificados de asistencia se irán remitiendo oportunamente al mail, el cual van a ir dejando en la asistencia, y las preguntas que deseen realizar me las pueden enviar a mí directamente de manera directa a través del chat o volcarlas en el chat, y una vez que finalicen las expositoras se procederá a responderlas o a debatirlas. Sin más, Karina, Adriana, el espacio es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras y especiales gracias también a Fernando y a Marcelo por habernos convocado. Bueno, en este caso vamos a hacer una presentación combinada con Karina, así que bueno, por mi parte voy a estar manejando la presentación, así que por eso hablo en primer lugar mientras pongo la presentación y agradezco nuevamente a todos los organizadores de estos ciclos que la verdad que son tan interesantes y aportan muchísimo. Dejo que mientras tanto Karina pueda saludarlos a todos. Y gracias a todos ustedes por participar. Ahí está. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación.
Y bueno, para poder exponer un poco de este tema que es sumamente interesante desde el punto de vista del derecho tributario, sobre todo, y la idea que tenemos para poder desarrollar la presentación y hacerla más completa es coordinar los dos aspectos, ¿no? Tanto la parte estrictamente contable como la jurídica, que creo que en esta resolución particularmente se ve reflejada en un 100%. La necesaria integración, y hablando ya un poquito más desde lo jurídico, la necesaria integración de la parte contable para poder demostrar en qué parte estamos parados o hasta dónde tenemos derecho de cuestionar o no los términos de esta resolución. Buenísimo. Bueno, un poquito, por eso es la idea, y lo que nos proponemos es una pequeña agenda de dar un marco general, en donde hoy estamos un poco parados en relación a los distintos mecanismos que ha impuesto el fisco para adelantar el ingreso del tributo. En este caso nos vamos a centralizar básicamente en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a las ganancias corporativo, dado que el foco de esta presentación va a analizar jurídicamente, como decía Karina, y desde un aspecto práctico que va a estar a mi cargo, la resolución 5248, que estamos en vísperas de que se empiecen a producir a partir del mes de octubre los primeros vencimientos. La idea que tenemos es hacer una presentación también numérica con la metodología de cálculo y las implicancias prácticas, ver un poco las limitaciones que nos pone esta nueva resolución y cómo eso se conjuga con el resto de resoluciones vigentes, y sí meternos de lleno en el análisis de los principios constitucionales que pueden verse afectados por esta dinámica, digamos, por esta especial, vamos a ponerle quizás este adjetivo, esta especial resolución que nos mueve al ingreso de este pago a cuenta, ¿no? Para finalizar quizás con algunas reflexiones respecto de cómo estamos hoy con el impuesto societario y un poco los impactos que en general presenta el impuesto a la renta societaria, y bueno, mucho más con este ingreso del pago a cuenta, y como ya sabemos en el anticipo quizás de algunas inquietudes, qué vías alternativas de discusión jurídica podrían llegar a plantearse. Con todo gusto, al final de la presentación, atenderemos las inquietudes que tengan, y desde ya que esta presentación, si les interesa, será compartida. Bueno, en primer lugar, a mí lo que me pareció útil era un poco describir, sin incluir aquí quizás los regímenes especiales, ¿no? Que también dan posibilidad a la reducción del tributo de impuesto a las ganancias, ¿no? Sabemos que existen regímenes especiales que permiten para determinadas actividades promovidas que parte del impuesto no se ingrese, pero lo que en términos generales cualquier empresa, y pasa también con las personas humanas, pero focalizándonos en las empresas, en el impuesto corporativo, enfrenta situaciones de retención de impuesto a las ganancias, de percepción, enfrenta la obligación de pago de los anticipos con un desafío bastante importante que es su reducción, cuando se estima que el importe de los mismos va a exceder, y también ciertos tributos que pueden ser considerados pagos a cuenta del impuesto a las ganancias, que son tributos que tienen su mecánica propia y de los cuales se puede aprovechar una porción. En medio de todo esto, como pago a cuenta, se inserta este nuevo instituto que está creado por la resolución 5248. ¿Qué es lo que tenemos hasta hoy? Bueno, hasta hoy tenemos un régimen de retención que funciona muy bien desde hace muchísimos años. El régimen del 830 tiene ya muchísimos años en vigencia y es el continuador de otros regímenes. Tiene inmerso un propio mecanismo para que los contribuyentes puedan solicitar los certificados de no retención del impuesto, que también podemos decir que funciona sistémicamente en parte y también particularmente bastante bien, y que en algunos casos el contar con este certificado de no retención sirve, por ejemplo, para evitar las percepciones aduaneras. Y acá las puse porque las percepciones aduaneras de ganancias las sufren las sociedades, más allá de algunas otras percepciones que estén ligadas con las transacciones que pueden estar sujetas al impuesto país que todos conocemos, ¿no? Básicamente con las relacionadas con consumos en moneda extranjera y pasajes relacionados. Como decía, el hecho de tener un certificado de no retención del 830 me libera de las percepciones con destino a las importaciones, pero no así de la otra. Luego, en materia de anticipos, tenemos una vieja resolución que este año, en el mes de marzo,
fue derogada y básicamente en su concepto general quedó como está, que es la 5211, que es la que me explica cómo tengo que ejercitar el régimen de anticipos normales, con ciertos, digamos, no diría limitaciones, pero quizás con nuevos requisitos que están establecidos por la resolución 5246, para aquellos contribuyentes que tengan una base de cálculo de los anticipos mayor a 50 millones de pesos, y concurrentemente quieran reducirla, esa base, en más de un 10%. ¿sí? En este caso sí, se hace bastante más exigente la posibilidad de reducción de los anticipos, primero porque va a estar sujeta a aprobación, más allá que de todas maneras siempre hay controles sistémicos, pero en este caso tiene que ser presentada también 60 días antes de el vencimiento del último anticipo, ¿no? Sabiendo de que la reducción de anticipos puede ejercitarse desde cualquier momento. Pero los mecanismos están. Vamos a ver entonces ahora un poco qué pasa un poco con la antesala de esta nueva resolución. En primer lugar, queríamos repasar claramente el artículo 3º inciso A de la resolución de anticipos, porque esta mecánica es la que también, en uno de los supuestos, va a ser considerada la base de cálculo también de este pago a cuenta. ¿sí? Es decir, que la base de cálculo del pago a cuenta, dada una determinada situación, porque no es siempre así, va a ser calculada de la misma manera que calculamos los anticipos societarios. Con todo lo que además considera la resolución 5211, ¿no? O sea, con todas las condiciones que pone la resolución 5211. Como sabemos, anticipos existen en la medida que esta base de cálculo sea positiva. Si esta base de cálculo no es positiva, no hay anticipos. La empresa podrá sufrir las retenciones correspondientes si no tiene certificado, pero no deberá ingresar anticipos. Y como vemos, se hace una suerte de ficción, donde tomando el impuesto determinado del año anterior, se lo reduce por las retenciones y percepciones computables, excepto aquellas que tuvieron pago único y definitivo. Se va a reducir también por toda la serie de pagos a cuentas, los pagos a cuentas que sustituyan retenciones, que serían las autorretenciones, los pagos a cuenta de mínima presunta, si es que todavía nos quedó algo, de impuestos a los combustibles líquidos, gasoil o dióxido de carbono, y el pago a cuenta que tomamos como contra rentas de fuente extranjera por impuestos análogos pagos en el exterior. Más allá de la reducción, como decíamos, del gravamen por regímenes promocionales o sectoriales, que también está achicando el impuesto. Esta es la base con la que nos venimos manejando, y esta base nuevamente va a tomar ahora protagonismo en la nueva resolución. Como decía, los certificados, tenemos los mecanismos que permiten el no ingreso de retenciones y percepciones, algunas percepciones, como decíamos, aplicables a través de la obtención del certificado de la 830, y como comentamos, en materia de anticipos, un régimen opcional de determinación que básicamente apunta a la reducción del mismo, uno instituido por la resolución 5211 y el particular para estos sujetos que comentaba antes, con más exigencias para establecidos por la resolución 5240. Bien, dicho esto, la idea sería entonces, y le voy a pasar la palabra a Karina, empezar a desgranar un poquito. Creo que todos a esta altura quizás ya saben un poco el contexto, de respecto ya estamos diciendo que es un adelanto más del impuesto a las ganancias que se calcula sobre la misma base de los anticipos. Y bueno, Karina nos va a explicar un poco qué naturaleza tiene este pago a cuenta, ¿no? De alguna manera, y cómo lo podemos ver en una primera aproximación. Bueno, a ver, en primer lugar, creo que lo que todos tenemos que tener en claro es que el pago a cuenta es concretamente la especie, y hay el anticipo, en este caso, es la norma, o el artículo 21 es la norma de la Ley de Procedimientos 11683, a donde se asienta la facultad del fisco para fijar estos anticipos como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Creo que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica es necesario pararnos en cómo los vamos a calificar dentro del universo de los pagos a cuenta. Bueno, según expresamente nos dice la resolución 5248, dentro del universo de pagos a cuenta estamos ante un anticipo. La calificación del anticipo
nos va a permitir analizarlo jurídicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener este anticipo para conformar precisamente sus particularidades jurídicas y técnicas? La norma que habilita la percepción de estos anticipos o pagos a cuenta refiere a cuestiones vinculadas con el derecho tributario sustantivo. Básicamente hace referencia a ingresos extraordinarios causados por las mejoras en los términos del intercambio de determinadas empresas que habrían visto incrementada su capacidad contributiva. Esas son más o menos las consideraciones que refiere la reglamentación. Y expresa referencia al impuesto a las ganancias como impuesto base en el cálculo de estos anticipos. Esto es fundamental desde el punto de vista jurídico, porque la vinculación con el impuesto a las ganancias es lo que nos va a permitir analizar desde el punto de vista, sobre todo de los principios jurídicos constitucionales, la adecuación de este anticipo en el marco del impuesto a las ganancias. Y el resto de los anticipos establecidos por la 5211 de las que nos habló Adriana. ¿Por qué? Porque acá tendríamos una superposición de alguna forma o una consideración conjunta de los anticipos del régimen general, más este nuevo régimen de anticipos con las particularidades que para su determinación impone la norma reglamentaria. Ahí no sé si podemos... Cuando hablamos de la naturaleza jurídica de los anticipos es un tema sumamente analizado en doctrina y en jurisprudencia, pero hay algunas cuestiones que son básicas y que hasta hoy no están fuera de todo cuestionamiento. La primera cuestión es que es una obligación con individualidad propia, pero subordinado al impuesto base. En la Filmina está citado un viejo fallo que trata precisamente este tema, y la subordinación del anticipo al impuesto base es fundamental al momento de analizar la razonabilidad y sobre todo la capacidad contributiva que de alguna forma también expresan estos anticipos y vinculan con el impuesto base. Los anticipos, desde el punto de vista de la capacidad contributiva, se sostienen en dos presunciones. Por un lado, la presunción de la generación continua de renta, en el caso de ganancias, expresada precisamente en el ejercicio anterior y en el ejercicio en curso. Es decir, a los efectos de analizar la capacidad contributiva y la razonabilidad de los anticipos, voy a tener que tener en cuenta dos parámetros desde el punto de vista de la capacidad contributiva. El periodo que estoy tomando como base para su determinación, y la posibilidad de generar en forma periódica renta estimativamente o presumiblemente igual a la considerada en el indicio base dado por la presentación de la despota anterior. Esto hace que exista una vinculación inexcindible entre el impuesto base. Esto hace que les pedimos por favor silenciar los micrófonos. Por favor, pueden silenciar. Una vinculación inexcindible entre el impuesto base y el anticipo, que voy a tomar después como pago a cuenta de este impuesto base. Bien. ¿Avanzamos? Sí, sí. Bien. Bueno, y justamente este creo que es el kit de la cuestión que marca Karina en relación con que esta norma no tiene en cuenta ni considera, o mejor dicho, sí, la tiene en cuenta y sabe que la resolución 5211 existe, pero avanza más allá y establece justamente para los sujetos del artículo 73 dos supuestos a partir de los cuales los sujetos van a quedar alcanzados por esta norma y por la obligación de ingreso de este adelanto. La primera es en la medida de que la declaración jurada del periodo base, vamos a ver cuando estamos hablando de periodo base, estamos hablando para los cierres de agosto a diciembre de 2021, estamos hablando del periodo base 2021, ¿sí?
y para los restantes estamos hablando del periodo base, va a ser el ejercicio 2022, donde si la compañía ha determinado un impuesto igual o superior a 100 millones de pesos, ya va a tener que prestar atención a lo que dice esta resolución. O bien, si el resultado impositivo antes del cómputo de cualquier quebranto supera los 300 millones de pesos. Esto no es un cuadro, digamos, de doble entrada, porque de cada uno se desprende cómo se va a calcular el pago a cuenta, porque no hay como una línea directa entre uno y otro, sino que vamos a ver que la forma en la que se calcula el pago a cuenta no es estrictamente para los del punto A una situación, para los del punto B otra situación, sino que acá lo que tenemos que mirar es en qué medida las declaraciones juradas del periodo base, si dieron impuesto, superaron el monto de los 100 millones. Y hayan dado o no hayan dado impuesto, si el resultado impositivo antes de computar quebrantos fue superior a los 300 millones de pesos. Acá es donde la resolución, y en sus propias palabras, estima que existe en estas situaciones mayor capacidad contributiva. Por este dato único, ¿sí? Este dato único, que es tener esta determinación, como vamos a ver, tener un impuesto similar a 100 millones de pesos, para los ejercicios que aplicaron la tasa del 30%, es justamente una ganancia de 300 millones, con lo cual hay una simetría ahí. Y si estamos hablando de los ejercicios de diciembre de 21, que ya usaron la escala progresiva, da todavía un poquito más de 100 millones de pesos, con lo cual está armado armónicamente en ese sentido. Hay una única exclusión, que no hay que confundirse. Cuando la resolución habla de que no van a tener que ingresar el pago a cuenta aquellos que tengan un certificado de exención vigente, lo hace en referencia a la resolución 2681. Acá estamos en presencia de las entidades sin fines de lucro que deben de tramitar el reconocimiento de su exención ante la AFIP a través de las disposiciones de esta resolución, y que si medianamente todo va bien y todo está en orden y se presentan los balances, se cumple con la presentación de la declaración jurada de ganancias a nivel formal y demás, se renueva automáticamente. Y se exige que estas entidades exentas tengan un certificado vigente. No nos vamos a meter en la presentación de hoy en este sentido, pero sí creo que es importante destacar la vasta jurisprudencia que existe en materia de las exclusiones de pleno derecho, ¿sí? Más allá que el decreto reglamentario de la ley de ganancias a los sujetos y las entidades exentas sin fines de lucro, que pueden ser beneficiadas por la exención que consagra el artículo 26, se les pide este trámite de reconocimiento, no es menor que jurídicamente la ley les da una exención, y que también de alguna manera el reglamento y la resolución de AFIC en consecuencia, para ponerlo en práctica, avanzan un poquito. Sería el caso muy puntual, tendría que darse también que esta entidad sin fines de lucro supere esos parámetros que comentamos antes, pero naturalmente la amenaza aparece solo si el certificado no está vigente, pero sería igual prudente revisar que todas ellas lo tengan como correcto. Y acá sí nos metemos un poco en la metodología de cálculo y las implicancias prácticas, porque como yo decía antes, no hay como una regla directa que si me dio impuesto, entonces voy a aplicar el 25%, o si tengo quebranto voy a aplicar el 15%. No es así. La norma, en la parte de establecer las pautas de cálculo de este pago a cuenta, en primer lugar, y como Karina lo menciona, nos remite directamente a tomar la misma base que tomamos para el cálculo de los anticipos, la misma base que yo mostraba antes en el cuadrito anterior, la misma base que me da el artículo 3º inciso A de la resolución general 5211. ¿Qué puede ocurrir? Que puede ocurrir que esa base sea negativa. Y si es negativa, no da lugar al pago de anticipos. En este caso, la resolución está armada de una manera donde si eso ocurre, porque si tengo impuesto y tengo base de anticipos, el pago a cuenta va a ser el 25% de esa base, en rigor de verdad va a ser idéntico a lo que fue el primer anticipo, que casualmente también es del 25%, sería como ya ingresar el 125% del impuesto del año anterior, tomados desde el periodo base, ¿no? O sea, ya partimos desde ese aspecto. Pero si esa base es menor a 0, en la medida que el contribuyente tenga naturalmente ese resultado impositivo mayor a 300 millones de pesos, se va a calcular el pago a cuenta como el 15% de ese resultado impositivo, pero
sin deducir ningún quebranto. Que esto es lo que acá altera muchísimo para mí la circunstancia de que este contribuyente vaya a generar esa renta presumible que hablaba Karina en el próximo periodo fiscal, ¿no? Estamos hablando de una empresa que tuvo quebrantos y que pudo haber generado utilidad y que computó quebrantos de años anteriores, o puede ocurrir que este año claramente la situación sea completamente adversa, completamente distinta, y siga teniendo todavía mayores quebrantos. O sea, no se mira hacia el futuro, sino que se pone la situación fáctica de que la empresa haya tenido un resultado impositivo positivo, en más de estos 300 millones de pesos. Y acá, a veces para ilustrar, está bueno poner algunos ejemplos numéricos, ¿no? Entonces aquí, en el primer ejemplo numérico, lo que hicimos fue, en primer lugar, establecer cuál es la base imponible del impuesto, si la empresa computó o traía o no quebrantos, cuando está en blanco es que no traía quebrantos de ejercicios anteriores. ¿Cómo determina? Acá tomé la licencia de utilizar, como si esto fuese un cierre de diciembre, porque como ven ya le apliqué la escala progresiva que fue aplicable para los cierres de diciembre del 21. Aclaro que si este ejemplo tendría que ser para los cierres agosto a noviembre, el año base va a ser directamente con el 30%, ¿no? Con lo cual una base imponible de 300.000 me daba 90 millones de impuesto determinado, una cosa así. Luego hacemos las detracciones que vimos. La declaración jurada podrá tener un saldo a favor o un saldo a pagar, pero el saldo de la declaración jurada no es la base del cálculo de los anticipos, porque naturalmente los anticipos no constituyen una detracción para realizar, ¿sí? Con lo cual puedo descontar todo lo demás, pero no los anticipos. Y ahí vemos como en el primer escenario tengo una base de cálculo positiva de 100 millones de pesos, y vemos como el pago a cuenta, como esta base es mayor a 0, va a generarme el ingreso de 25 millones de pesos que, como decíamos, matemáticamente son equivalentes a lo que ya la sociedad tributó por el año anterior, excediendo ya más del 100% del impuesto del año base. Fíjense que pagó 9 anticipos de 833.300, más los 25, más ahora los 25 se pasa, estará aproximadamente en 125 millones de pesos. Pero vean qué pasa en el segundo caso, que es peor. Fíjense que en este caso, la sociedad tenía un régimen promocional, supongamos, tenía muchas retenciones y percepciones, había tenido pagos a cuenta y está débitos y créditos, tuvo anticipos pagados respecto del año anterior, estamos en una situación de una empresa que no ha tenido quebrantos, y fíjense que por el monto de esos regímenes promocionales o de la cantidad de retenciones y percepciones que a lo mejor sufrió por no haber hecho una adecuada planificación financiera, quizás, no tuvo base. No tuvo base, y como no tuvo base, esa base es menor a 0, la resolución 5248 en su artículo 3º nos lleva a que tomemos, estamos en los restantes casos, a que tomemos el cálculo del pago a cuenta como el 15% de la ganancia sin computar ningún quebranto. Acá serían 45 millones, pues naturalmente la empresa no tenía quebrantos. Así que los 300 millones son base imponible y son también resultado imposible. El ejemplo que continúa es similar, nada más que aquí toma mayores deducciones, es bastante similar al primer caso, nada más que vemos un poco cómo la base de cálculo de los anticipos es sustancialmente mayor a lo que fue el saldo de la declaración jurada. Pero la mecánica es la misma. Y finalmente, fíjense qué pasa en el segundo caso. En el cuarto caso, estamos en presencia de una empresa que tiene un resultado impositivo de 300 millones de pesos. Tiene un cómputo de quebrantos de 200 millones de pesos. Tiene una base imponible sujeta a impuesto en el año base. No tuvo tantas retenciones y percepciones. Quizás tampoco había tenido o estado obligado a haber pagado anticipos con anterioridad. Puede ser que esta sociedad venía a lo mejor ya con quebrantos. Y fíjense que le da base de cálculo. Le da una base de cálculo más pequeña, de 10 millones de pesos. Pero en este escenario, como esta base es positiva, el pago a cuenta va a ser del 25% de esta base. Y ahí llegamos a los 2,5 millones de pesos. Me parece importante mostrarlo, fuera que naturalmente en el caso anterior la empresa tiene un impuesto determinado mucho más alto. Naturalmente la empresa de la columna 3
es una empresa que determina muchísima más utilidad, veamos que en comparación con el caso 2, esta empresa, por haber computado parcialmente parte de los quebrantos, paga mucho menos que la otra que se ve obligada a pagar 45. Con las discusiones, de lo que vamos a explicar después, implican no poder deducir los quebrantos, porque los quebrantos, consagrados en nuestra ley en el artículo 30, tienen la sinergia de poder definir de que el ciclo económico de cualquier negocio no se agota en un periodo fiscal de 12 meses. Menos si estaríamos hablando de ejercicios irregulares, que achican todavía esa posibilidad. Y no hay un agotamiento de la renta, porque la renta tiene cortes anuales para de alguna manera simplificar el ingreso del tributo, pero el negocio en sí mismo avanza y lleva mucho más tiempo de desarrollo que el único periodo fiscal. Con lo cual, a mi entender, el hecho de que en esta conjunción matemática a los quebrantos se los impida computarlos, nos parece que excede lo que sería la naturaleza de cómputos de quebranto que efectivamente la propia ley nos otorga, ¿no? Y veamos acá un poquito más con casos de quebrantos, ahí, donde acá sí hicimos más ejemplos relacionados todos con cómputos de quebranto, donde el primero es el cuarto que dejamos la otra vez para tenerlo fresquito. Esta era una empresa que computaba y quedaba con base imponible, y acá iba a pagar el pago a cuenta sobre el supuesto 1 del artículo 3 de la resolución 5248, y vamos viendo cómo, si de golpe agotó los quebrantos y todavía tiene quebrantos en existencia, la empresa tuvo una ganancia de 300 millones de pesos, pero computó parcialmente los quebrantos que tiene en su stock, inclusive tiene saldo a favor, en este ejemplo de 32 millones de pesos, de todas maneras se va a ver obligada a este pago a cuenta del 15% sobre estos 300 millones. Volvemos al otro ejemplo, una empresa que determina un resultado impositivo del doble del anterior, fíjense, del doble del anterior, computa quebrantos también por 300 millones, pero tuvo una base imponible más holgada, ya está ingresando naturalmente anticipos, y en este caso el cálculo del pago a cuenta va a ser sobre la misma base de cálculo de los anticipos, ¿no? Por eso da 17.500, que es lo mismo que pagó la empresa por el anticipo número 1. Y nuevamente, si estuviéramos en la situación de una empresa que generó ganancias y computó quebrantos, la totalidad, supongo que acá el monto es sustancialmente mayor a los 300 millones de pesos, es el doble, en la misma proporción se incrementa el pago a cuenta, ¿no? Y acá aparece la obligatoriedad de pago de estos 90 millones. ¿Qué es lo que perturba un poco toda la situación de este anticipo o pago a cuenta según, o de adelanto del tributo que queremos exponer? Se impide la posibilidad de compensación, a la cual Karina se va a referir, porque el hecho de que la compensación es un instituto sobre el cual se ha discutido bastante, inclusive hemos tenido situaciones de discusión de la compensación con el caso de responsables sustitutos, saber hasta qué punto podían ser compensados con obligaciones, siendo que en un caso era contribuyente y en otro caso era responsable, con todo lo que ya sabemos que surgió de este tema. Y el agravante aquí también, de más allá de no poder compensarlo, que el monto del pago a cuenta ingresado no va a poder, primero no se puede reducir, y segundo tampoco va a poder ser invocado si yo quisiera reducir los otros anticipos. Es decir, es como que hasta me inhabilita la propia mecánica que tiene la 5211, el propio régimen opcional de reducción de anticipos establecido en la 5211 o en la 5246, que pone requisitos más exigentes, tampoco me van a dejar esgrimir que este pago a cuenta está adelantando muchísimo el tributo. Esto creo que la verdad que es bastante, no sé, por lo menos llamativo que la resolución lo establezca de esta manera. Claramente sí, obviamente la resolución busca el cobro en efectivo de este pago a cuenta, y mucho menos, naturalmente, y naturalmente es cierto que no tiene nada que ver, vale de nada que el contribuyente tenga un certificado de no retención del 830. No va, eso sí tenemos que ser conscientes en decir que el contar con un certificado del 830 tampoco me servía si tenía que pagar anticipos, cada uno iba por su carril, con la opción de reducción en su caso, y en este caso naturalmente también, ¿sí? Pero bueno, como vimos, acá estamos en presencia de situaciones en las cuales las empresas podrían estar presentando
una base imponible inferior a esta base estimativa que está tomando la resolución 5248 y verse bastante afectados sus principios, cuando la única manera que existe para cumplir es pagando, y pagando de manera monetaria, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar ahora, le voy a pasar nuevamente la palabra a Karina para que ella vaya deteniéndose por qué esta resolución estaría afectando los principios constitucionales, dependiendo de cada supuesto A o B, como llamamos nosotras, de los cuales podrían encontrarse el contribuyente. La primera cuestión entiendo que es precisamente esa. Esta resolución nos coloca en una situación bastante diferente según tengamos o no la posibilidad de computar quebrantos, sobre todo vinculado a de qué forma altera el principio de capacidad contributiva. Si bien hay varios principios constitucionales que esta resolución general parecería en algunos casos más claro que en otros vulnerar, yo creo que hay dos que son fundamentales. Uno es el principio de reserva de ley, y el otro es el principio de igualdad, el derecho a igualdad, que se ve sobre todo en este inciso B. En relación al principio de reserva de ley, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la facultad que esboza esta resolución general con fundamento en el artículo 21 de la ley 11.683 para establecer este régimen de anticipos. Bueno, en relación a esta facultad del artículo 21 de la 11.683 hay doctrina, ahí cito un artículo bastante antiguo del doctor Harach, donde trataba un tema similar, y uno más reciente en el libro del doctor Gottlieb, que citan una cuestión que entiendo que es bastante básica, o por lo menos actualmente, luego de la reforma de la Constitución del 94 y la expresa reserva de actuación del Poder Legislativo en materia tributaria, el artículo 76 es muy claro al momento de conceder esta facultad. Y este artículo 21, como está redactado hoy en la 11.683, y como está siendo aplicado concretamente en el caso de esta resolución, resultaría bastante dudoso, ¿sí? La facultad del fisco, concretamente, para reglamentar como lo hace el régimen de anticipos en relación a la manda constitucional y al resguardo de este artículo 76, parecería prima facie que invade una esfera que no le es propia, porque no se limita, y este creo que es el punto central, no se limita a reglamentar, sino que se involucra con cuestiones centrales del derecho tributario sustantivo. Y esto se ve clarísimo, sobre todo en el inciso B, cuando no me permite computar quebrantos. El hecho de no permitirme computar los quebrantos implica lisa y llanamente afectar la capacidad contributiva. Y esto lo vinculamos con otro principio que vamos a ver un poquito más adelante, que es el principio de igualdad como base del impuesto. Estaría creando, a través de la aplicación de esta resolución, un régimen diferenciado para sujetos que en principio tienen la misma capacidad contributiva, considerando o no considerando los anticipos. Como vimos en los ejemplos de Adriana, la consideración o no de los anticipos altera totalmente el resultado impositivo, o el impuesto a pagar, más que el resultado impositivo, en función al cálculo y determinación de estos anticipos. Pero además, está citado también acá el fallo en la Filmina, y bastante bien desarrollado en la doctrina, los anticipos no pueden desconocer los sistemas de determinación del impuesto base. En este caso, el impuesto base es el impuesto a las ganancias que me permite tomar los quebrantos. Entonces, un régimen creado a través de una resolución general que me impide considerar los quebrantos, en definitiva lo que estaría haciendo es modificar el régimen general del impuesto del que es base. Desde este lugar, hasta se podría llegar a considerar que esta resolución general, si la interpretamos en forma conjunta, cuando nos impide computar los quebrantos, nos impide considerar
los saldos a favor y nos impide realizar las reducciones, está sacando una foto de la capacidad contributiva de determinados sujetos, y en función a esa foto, creando, aunque parezca quizá un poco atrevido, pero creando básicamente una especie de impuestos a los ingresos que no está del todo vinculado con el impuesto a las ganancias del que es base. Esta es una cuestión que entiendo que va a ser sumamente discutida y que tiene que ser analizada en cada caso concreto. No me parece que esto pueda pregonarse en términos generales, pero sí creo que las limitaciones que tiene, si consideramos las normas sobre las que se asientan, lo que nos dan es una foto de capacidad contributiva, que es lo que grabo a través de, o mejor dicho, lo que intento grabar con este régimen de anticipos. Que no nos olvidemos que en definitiva están representando un hecho imponible que se está desarrollando y del cual en definitiva van a ser o no pago a cuenta en función a la determinación final del gravamen cuando el hecho imponible desde el punto de vista del derecho tributario sustantivo se concrete. No sé si podemos pasar a la próxima. Bueno, acá hacemos un poco de referencia a lo que les comentaba recién en relación a la facultad que tiene el fisco en este caso en materia de extensión de la reglamentación de las normas, ¿sí? Y acá el principio de reserva de ley, obviamente lo volvemos a vincular también con el principio de razonabilidad. Ninguno de estos principios constitucionales pueden analizarse en abstracto, o sea, no podemos considerar un principio en abstracto y desarrollarlo sin vincularlo al resto. El principio de reserva de ley en este caso, cuando la resolución está modificando elementos sustanciales del impuesto, está de alguna forma tomando o legislando en una esfera que no le es propia, y desde ese lugar podríamos hasta considerar que se trata de un acto nulo, ¿no? O sea, hay otro fallo que no está citado acá, pero que desarrolla mucho las facultades del fisco al momento de dictar disposiciones reglamentarias y su compatibilidad con el principio de reserva de ley, también en materia tributaria, también bastante reciente, y seguramente alguno lo debe tener en mente, es el que el que analiza las facultades de establecer regímenes de información en materia de operaciones de planificación fiscal internacional, ¿no? A donde uno de los argumentos centrales es precisamente la extralimitación del fisco al momento de reglamentar este régimen de información y la creación de nuevas figuras en el marco de una resolución general. La 5248, desde este lugar, se ve bastante emparentada con el ejercicio de las facultades que nuevamente realiza el fisco ahora a través de esta resolución. Bueno, el principio de razonabilidad. Básicamente el principio de razonabilidad, desde el punto de vista de la doctrina, exige la adecuación de medios y fines. Y acá parecería que si el fin de los anticipos como especie tributaria es que toda vez que la concreción del hecho imponible es anual y el anticipo permite recaudar en forma periódica el ingreso, de alguna forma cuidando las finanzas públicas de forma tal que el ingreso al final del ejercicio no pierda capacidad económica o capacidad de pago, parecería que este régimen de anticipos vulnera el principio de razonabilidad porque se va mucho más allá. En definitiva, lo que está haciendo, como dije al principio, es tomar una foto y establecer un anticipo sobre esa foto, pero el fin no parecería ya la intangibilidad de la renta en el sentido de no perder capacidad económica y acelerar la recaudación del impuesto base, sino de una capacidad contributiva nueva, ¿sí? O diferente por lo menos al impuesto que le es base.
No sé si podemos pasar la próxima. Bueno, acá un poquito lo que habíamos adelantado en relación al principio de igualdad. La realidad es que la violación del principio de igualdad es mucho más palmaria en el inciso B que en el inciso A. La falta de consideración de los quebrantos nos lisa y llanamente altera la capacidad contributiva, creando una categoría diferenciada a través de la reglamentación. Y acá también hay otra mención al principio de reserva de ley. Si bien se admite la creación de categorías diferenciadas, el punto central es la razonabilidad de las categorías diferenciadas, y que esa diferenciación no altere el principio base, la igualdad de las cargas públicas. Si yo estoy alterando a través de una resolución general la forma de expresar la capacidad contributiva de un contribuyente, lo que en definitiva estoy haciendo es alterar precisamente, reglamentariamente, el principio de igualdad, ¿sí? Esta norma, esta resolución general, porque el punto central también parte de ahí. Si esto hubiese sido a través de una norma, con resguardo del principio de reserva de ley, la situación sería muy distinta. Nosotros no podemos perder el foco que estamos haciendo un análisis de una resolución general, que es una norma reglamentaria dictada en el marco de una delegación que contiene la ley 11.683, que en principio, si la analizamos desde el punto de vista constitucional, al amparo del artículo 76, por lo menos es dudosa. Discutible puede ser, pero dudosa. Acá hacía un poco una síntesis de lo que hablábamos recién, cómo analizo el principio de igualdad a través del principio de proporcionalidad, el principio de capacidad contributiva y el principio de progresividad. La formación de categorías no viola el principio en tanto y en cuanto sea razonable, ¿sí? Y la RG 5248 viola el principio de proporcionalidad en tanto y en cuanto, al impedir la deducción de los quebrantos, altera la capacidad contributiva de sujetos de la misma especie, de los alcanzados por el inciso B, generando una categoría diferenciada al amparo de una norma reglamentaria. Es un poquito un resumen de lo que les había comentado recién. Acá cité un fallo viejísimo, pero que me parece sumamente ilustrativo en este tema, que es don Ignacio Unanue. Todos lo hemos visto en algún momento en nuestras carreras, y básicamente dice: la igualdad preconizada por el artículo 16 importa en lo relativo al impuesto establecer que en condiciones análogas, y esto se emparenta de lleno con la posibilidad de deducir o no quebrantos en el caso del inciso 2, deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Desde este lugar, teniendo en cuenta esta jurisprudencia, parecería que no serían gravámenes análogos, sino que en un caso serían claramente mucho más gravosos. Y esto básicamente se emparenta con otro de los principios que sostiene también la jurisprudencia en forma pacífica, y están citados todos los fallos en la Filmina, es que no se establezcan excepciones y privilegios que excluyan a uno de lo que se concede a otros. Y acá parecería que estamos en la misma situación. Si no me dejan computar la capacidad contributiva, entonces no todos tenemos el mismo tratamiento. En el caso del inciso A, esto es distinto, y creo que las violaciones básicamente tienen que ver con la imposibilidad de compensar y con la imposibilidad de pedir la reducción de quebrantos. Perdón, de compensar y de la reducción, sí, está bien lo que dije. La anticipos, sí. Y la reducción de anticipos, exacto, perdón. Creo que en el caso del inciso A, el análisis va a ser desde ese lugar, y va a ser bastante más puntual, porque creo que la afectación de la capacidad contributiva en principio no es tan evidente, ¿sí? Sí hay alteración de los elementos del derecho tributario sustantivo de la misma forma que en el inciso B. Lo que sí creo es que en el caso del inciso B
es de la mera lectura hasta inclusive de los considerandos de esta resolución, porque algo que también me llamó la atención de los considerandos de la resolución, es que los considerandos de la resolución hacen referencia a la capacidad contributiva, como si fuese una materia que está reservada o sobre la cual puede la administración exponerse o desarrollarse, cuando en realidad todo lo relativo a la capacidad contributiva es una materia reservada al Poder Legislativo y en su momento a la justicia, cuando tenga que hacer el control de constitucionalidad. Pero la capacidad contributiva como fundamento de una norma reglamentaria de inferior jerarquía, como es una resolución general, dictada en el marco del artículo 7 del 618, que además no tiene demasiadas posibilidades de revisión judicial, es bastante compleja desde el punto de vista inclusive de la fundamentación de esta resolución. Si podemos pasar el próximo. Sí. Sí, aquí lo tenemos, a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Bueno, y acá podemos empezar a hablar de Adam Smith y los principios de seguridad jurídica ya preconizados hace muchísimo tiempo. Lo fundamental acá es cómo afecta el principio de seguridad jurídica y sobre todo la certeza en los vínculos económicos de los particulares con el fisco. Acá sí está citado un extracto del doctor Casas que me parece sumamente ilustrativo en este punto, cuando dice: la gestión orientada a la recaudación del gravamen debe encontrar al fisco sometido a la ley y a la jurisdicción como corresponde en un Estado de Derecho, en el marco de sus competencias y sin interdicción de arbitrariedad. La resolución precisamente se da de cruces con estos principios, porque no existiría del todo, a mi criterio por lo menos, un actor sometido a la norma desde el punto de vista de la administración, no solo por el texto mismo de la resolución general, sino por la forma de implementarla, ¿sí? En un ejercicio ya en curso y con pocas posibilidades además de defensa, porque el hecho de hacer referencia a anticipos como naturaleza jurídica de pago a cuenta tiene que ver también con las posibilidades de defensa de los contribuyentes, que no es lo mismo si este anticipo precisamente toma esta forma a si esto hubiese sido quizá un impuesto, a donde la competencia y la posibilidad de discusión es mucho más amplia, y hay mucho más resguardo, no solo del principio de seguridad jurídica y del debido proceso legal. El hecho de estructurarlo como un anticipo, y esto aplica para cualquiera de los dos incisos, también de alguna forma transgrede las posibilidades de defensa que vamos a tener y que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Muy bien. Y sí, y es cierto porque todo esto se enmarca directamente en ya un impuesto a las ganancias que ya nos viene dando cambios desde junio del año pasado, cuando se instauró la nueva escala progresiva de un impuesto societario que hoy convive también con la imposición a los dividendos, con la tasa del 7%, y con este esquema donde la primera escala, que fue de aplicación y que la están usando los cierres de diciembre del 21, que es la primera, en la que yo puse las estimaciones del periodo base, porque para el cierre de diciembre el periodo base es la declaración jurada del 2021, y que de igual manera va a ser utilizada por los cierres 2022 que están operando durante este año. Fíjense que ya hace que básicamente la escala casi, en el segmento de contribuyentes que estamos hablando, sea casi tendiente al 35, ¿no? O sea, por la verdad que lo que queda alcanzado por los montos, los tipos más bajos de la escala progresiva, son muy bajos realmente, muy bajos. La verdad que muy bajos, hasta a veces se ha considerado que son hasta bajos para una empresa PYME. ¿Y por qué? Porque esta escala progresiva se instaura en junio del año pasado,
para los ejercicios que se iniciaron a partir del 1 de enero del 2021, resultó de aplicación para los cierres de diciembre y para ejercicios que se iniciaron con posterioridad, y establece, como lo hacen varias otras escalas en la ley de ganancias, inclusive las escalas vigentes para personas humanas, en ese sentido ponen un pie de igualdad el reconocimiento también del aspecto inflacionario, que no hablamos aquí, ¿no? Es decir, se reconoce también la cuestión inflacionaria, y se establece que esta escala anualmente va a ser actualizada con la variación del índice IPC de octubre a octubre, ¿no? Pero ¿qué octubre a qué octubre? Es del año, es octubre del año anterior al periodo que estoy liquidando, en este caso fue octubre 21 versus octubre 2020. Con lo cual, la segunda escala que vemos, y es la escala que va a ser de aplicación para los cierres diciembre 2022 y todos los cierres 2023 del resto de los meses, ya trae en consideración, sí, una inflación que fue cercana al un poquito más del 50%, que es la variación que ustedes ven acá en los cálculos. La propia FIP en ese sentido sí la instituye, hace los cálculos, y ya en la resolución que plantea la posibilidad de reducción de anticipos, la cuantifica para que los contribuyentes, claro, si yo tengo que estimar mi obligación del año 2022, y tengo un balance que está calculado con una tasa progresiva que resulta de aplicación para ese ejercicio, se necesitaba la readecuación y que todos tuviéramos el mismo parámetro de cálculo para estimar mi obligación tributaria del 2022. Y eso en ese sentido, sí, la FIP dispuso prontamente todo lo necesario para que los contribuyentes a partir del mes de marzo pudieran empezar a generar eventualmente sus reducciones o en su caso también considerar los efectos de eventualmente, por otro lado, ver si podían solicitar algún certificado de no retención en ganancias si sería el caso para las retenciones y percepciones. Pero tenemos una escala que hace que básicamente la tasa corporativa sea muy cercana al 35, casi directo, más en el conjunto de contribuyentes que estamos hablando. Sin decir que los cierres que van a ser base, porque hasta el cierre en noviembre 2022, se sigue pagando con la primera tabla que vemos acá, ¿no? O sea, con lo cual esos cierres, que son los más perjudicados, o sea, más avance en el cierre, más perjudicados por esta escala, además tienen el pago a cuenta, ¿no? O sea que el impuesto va a ser sustancialmente más alto en términos inflacionarios, si se quisiera ver de alguna manera por esta aplicación. Igual, como los segmentos son cortitos, no es el principal agravante como para un tipo de planteo. Pero si nos fijamos en la manera en que además se articula este anticipo, voy a decir anticipo un poco como para ser más específica un poco la visión que nos está dando Karina, fíjense que salvo en los casos de agosto a noviembre, el de diciembre, que es el caso aparte donde la mayor cantidad de compañías cierran ejercicios en nuestro país, es ingresado, debe ser ingresado, dentro del propio periodo fiscal. Con lo cual acá el contribuyente no tiene tampoco la alternativa de, como ocurre a veces con los últimos anticipos, donde hay contribuyentes que han decidido a veces adelantar el vencimiento de su declaración jurada, y si bien tenemos la causa Damiano, que naturalmente fue la que consagró la autonomía de los anticipos respecto de que pueden ser exigibles, reclamables, tienen sus propias pautas en cuanto a la exigencia de devengamiento de intereses y demás, otra causa más reciente, que es el oleoducto trasandino, donde el fisco ahí le validó, donde la jurisprudencia ahí le validó la posibilidad de la no exigencia del anticipo cuando cuando la declaración jurada había sido presentada con anterioridad. Esto hasta ahora, desde un aspecto práctico, básicamente tenía un sentido cuando las empresas tienen todas las herramientas para no aguardar al quinto mes para presentar la declaración jurada de ganancias, tienen a lo mejor importantes saldos a favor en el impuesto a las ganancias, y posiblemente les resulte útil exteriorizar esos saldos a favor para poder hacer las compensaciones pertinentes con otros tributos, como puede ser el impuesto al valor agregado o el que sea. Pero fíjense que de la manera como está articulada, y después se ve más claramente con todos los cierres 22, o sea, cómo va a continuar, siempre la última cuota de estas tres se paga en el último mes de cierre del ejercicio fiscal.
con lo cual son exigibles a partir del momento que directamente, diría, el contribuyente los liquide o el fisco haga el cálculo. Tenemos los códigos para pago. Acá no aparece, como aparece en otras resoluciones, la situación de que los muestren en el sistema de cuentas tributarias, situación que sí ha sido así en materia de personas humanas, naturalmente en materia de los anticipos normales y generales, el mismo sistema de AFIP se ocupa de hacer los cálculos pertinentes y de exponerlo para que el contribuyente lo pueda visibilizar. No sabemos si esto va a ser así o no, pero lo que sí sabemos es que si como el monto es, básicamente puede ser liquidado por la AFIP con todas las bases de datos que cuentan sus registros, todos los ejemplos que yo daba con anterioridad, son números que hoy el fisco los tiene en las bases de datos o los va a tener a medida que se empiecen a generar los vencimientos. Como yo les decía, está armado muy arquitectónicamente. Con lo cual podrá intimar su pago en función de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 11.683, bajo apercibimiento, naturalmente, de que si no se cumple el ingreso del mismo, se podrán iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro, ¿no? O sea, con lo cual es importante también saber, como decía Karina, que más allá de la violación de los principios constitucionales que tenemos, también las estrategias o las herramientas que tenemos para poder discutir su falta de ingresos colocan al contribuyente, su posibilidad de no ingreso, colocan al contribuyente en una situación un poco más complicada desde ese punto de vista. Pero bueno, es un poco el esquema con el que ha sido armado y en principio exclusivamente para estos periodos fiscales, ¿no? No hay una suerte de norma general continua como si la tenemos en la 5211 de carácter general. Con lo cual, acá se abre entonces la pregunta, que seguro viene, y por eso un poco la traíamos a colación, y decíamos, bueno, no podemos compensar, no podemos ejercitar opción de reducción, no podemos anticipar la declaración jurada, porque la mayor parte de los vencimientos está dentro del propio periodo fiscal, y entonces, bueno, un poco la idea era reflexionar en conjunto con ustedes algunas de las herramientas de discusión jurídica que eventualmente podrían los contribuyentes llegar a plantear, atento a esta inminente, estimo yo, intimaciones que podrían llegar a empezar a surgir por parte del fisco, ¿no? Creemos que acá, en lo que son las declaraciones juradas, la mayoría de ellas ya están presentadas, o sea, después sí hay un grupo de declaraciones juradas que todavía no se presentaron, con lo cual los cierres de diciembre, los cierres enero, varios de ellos ya tienen, digamos, su declaración jurada ya presentada. Básicamente no hay vuelta atrás, digamos, en ese sentido, pero digo, si nos ponemos a pensar básicamente en un contribuyente y con las cuentas que yo expresaba en los comentarios, que por ejemplo haya decidido actualizar los quebrantos para computarlos, más allá que la opinión del fisco sabemos que es distinta, podría darse estar en una situación todavía más adversa que, como yo comentaba, si le hubiera dado anticipos a pagar, ¿no? Por la mecánica y la forma que dispara el pago, donde a situación de ganancia y quebranto que me privan de su posibilidad de deducción, directamente vamos al 15%. Así que bueno, dicho esto, nos queda entonces un poco evaluar, y ahí sí le paso nuevamente la palabra a Karina, algunas alternativas que podrían pensarse si existen contribuyentes que quieran hacer algún tipo de planteo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del fisco ya sabemos que la vía directa que tiene para pedir el pago de los anticipos es la ejecución fiscal. De alguna forma, la naturaleza jurídica planteada en función al artículo 21 coloca al fisco en la posibilidad concreta de pedir directamente el proceso de ejecución fiscal. Después tenemos la acción de amparo. La acción de amparo tenemos el tema de los plazos, ¿no? Que ahí hay una cuestión con los 15 días, con lo cual
ahí habría que analizar puntualmente la situación de cada contribuyente, pero tenemos una limitación creo que bastante concreta desde el punto de vista temporal. Después, una acción declarativa de certeza. Bueno, el problema de la acción declarativa de certeza va a depender de cuán bien, entiendo yo, esté planteada la incertidumbre en relación al alcance y de la modalidad precisamente de la incertidumbre del contribuyente, ¿sí? En principio, la sentencia meramente declarativa necesita plantear esta situación de oscuridad jurídica, y entiendo que acá podríamos relacionarlo concretamente con el principio de reserva de ley y la factibilidad de que una resolución general altere estas situaciones. Creo que eso es un tema de ser muy prolijos y muy finos al momento de explicar concretamente cómo sostenemos este estado de incertidumbre en el marco de una acción meramente declarativa de certeza. Desde otro lugar, podría plantearse una medida cautelar autónoma a los efectos de que se deje sin efecto la aplicación de esta resolución general, y los argumentos básicamente deberían estar fundados en el daño concreto que generaría, y volvemos a la misma cuestión, ¿no? Siempre que hablamos de procesos contenciosos, hablamos de casuística muy puntual y muy particular, y a cómo cada contribuyente se plante en función al inciso A o al inciso B, y pueda acreditar los elementos que hacen a su derecho. En el caso de la medida cautelar, básicamente tendrá que demostrar el daño que le causa una medida, en este caso la resolución general, en función a su interrelación con el impuesto base. Pero son situaciones muy puntuales. Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación ya sabemos que prima facie es totalmente incompetente para este tipo de cuestiones. La única cuestión que yo me pregunté, pero ya es al mero efecto dogmático, y realmente con poca, creo que hasta muy poca posibilidad práctica, es hasta dónde y según cómo sea el texto de una intimación en relación a este tipo de anticipos, no podríamos considerar que enmarca dentro de una intimación fiscal que no toma la forma de la determinación de oficio en el marco del artículo 16, pero de todas formas sí me habilita a plantearle al Tribunal Fiscal la existencia de esto que yo les comentaba en algún momento, ¿no? Una especie de un nuevo impuesto al ingreso creado por esta resolución general, y en el marco de ello a pretender la competencia del tribunal. Creo que es honestamente muy de laboratorio, bastante tirado de los pelos desde el punto de vista de todas las cuestiones, ¿no?, en las que estoy incurriendo, pero la realidad es que en algunos casos concretos, como nos mostraba Adriana, numéricamente, es tan evidente la vulneración al principio de capacidad contributiva y esta nueva manifestación que crea esta resolución general, sobre todo en el supuesto del inciso B, que podría plantearse que de alguna forma hay un nuevo impuesto a los ingresos. No sé, sería una cuestión para analizar, para discutir en cada caso puntual, y para ser muy arriesgado también al momento de plantearlo, ¿no? Porque me parece que se necesita muchísimo valor también para plantear una cuestión así, cuando en principio el Tribunal Fiscal no es competente para este tipo de cuestiones. Y se basa únicamente en la naturaleza del anticipo, que es la que invoca la resolución general. Y en el marco del procedimiento de repetición, ahí yo entiendo que es fundamental ver la afectación, como decíamos, del impuesto base, este 125% que podría llegar a darse en algunos casos,
si me habilitaría, una vez vencido el periodo, poder plantear la inconstitucionalidad desde ese lugar. También es muy casuístico, y entiendo que sería necesario analizar cada caso puntual y la afectación de este anticipo nuevo, cada caso puntual, para plantarnos y ver con qué elementos de prueba contamos, para concretamente legitimar la pretensión. Muy bien. Bueno, un poco a modo de conclusiones preliminares, de comentarios finales, como expresáramos, y creo que Karina ha sido súper abundante en dar los detalles, esta resolución establece un mecanismo de dudosa legalidad, ¿no? En el marco de estos principios generales de la tributación, como comentamos, y que es casuístico también, porque depende también cuál es la situación que se coloque al contribuyente, ¿no? Si estamos hablando de contribuyentes que saben que naturalmente su ganancia va a ser superior y lo van a poder absorber fácilmente, es un caso, y ahí sería muchísimo más difícil de plantear algún tipo de controversia, y el perjuicio será meramente financiero. Pero tenemos otros casos donde el perjuicio financiero puede llegar hasta ser un perjuicio económico, si estamos en el caso de contribuyentes con quebrantos recurrentes, que de golpe todavía tengan muchos quebrantos, o que quieran batallar y dar batalla legítimamente para actualizar los quebrantos, que están en el derecho por lo menos de tener esa interpretación, que de golpe también el saldo a favor que se genere no sea posible compensarlo tan rápidamente con otros tributos. Recordemos que hay empresas que pueden estar en el ámbito de las exportaciones, que de golpe no tienen tanto IVA a pagar, de hecho generan también saldos a favor de ese tipo, o aún teniéndolos, también los sistemas de retención del IVA hacen que el impuesto al valor agregado se autorrecaude básicamente por el complejo sistema que tenemos de retenciones y de percepciones, con lo cual no es tampoco tan usual que una empresa sea un pagador compulsivo de impuesto al valor agregado. Cuando me da a pagar, si tengo un certificado de no retención, automáticamente me lo dan de baja y el contribuyente vuelve inmediatamente a sufrir retenciones y percepciones. Con lo cual, el tema, ahí creo que es importante, por eso remarco que no va a ser idéntica la situación del contribuyente, que simplemente, bueno, esto es un adelanto del tributo que en definitiva va a pagar, y sus proyecciones de hoy ya está viendo que, aún ingresando el pago a cuenta, su posición naturalmente de impuesto va a ser superior a esta estimación que nos está quedando ahora con el ingreso de este nuevo pago a cuenta, de aquellos que de golpe tienen que ejercitar hoy el desembolso financiero para exteriorizar un saldo a favor dentro de 8 meses más, o en mayo del año que viene, con la incierta posibilidad quizás de utilización y de recupero sencillo, ¿no? Ya sabemos que los mecanismos de devolución de saldos a favor, inmersos en el artículo 29, no son tan ágiles y tan rápidos como debieran ser, ¿no? Con lo cual también es un aspecto también a considerar y a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, en relación con el tema de que la intimación y la posibilidad de requerimiento por parte del fisco a nivel de juicio de ejecución fiscal va a ser rápida, por lo pronto va a ser rápida, y también esta situación de, al ser un pago a cuenta que hay que hacerlo durante el propio ejercicio sí o sí, también esto, más allá de no poder anticipar la presentación de la declaración jurada, también nos pone en la situación de que la estimación del impuesto futuro siempre va a estar limitada al acontecimiento de hechos que el contribuyente tampoco sabe cómo pueden o cómo van a terminar dándose en la práctica. Así que bueno, por nuestra parte hemos tratado de reseñar, como dijimos, con un enfoque práctico, técnico de la resolución, y con un abordaje jurídico también esta resolución, y estamos justito, creo, en tiempo para pasar a las preguntas de los asistentes. Así que en ese sentido, Simón, te damos la palabra para que puedas moderar y hacernos llegar las inquietudes de la audiencia. Bueno, la verdad que clarísimo, Adri y Cari, muy claro la exposición. Y sí, tengo algunas preguntas que me fueron enviando particularmente a mí, y otras que volcaron en el chat, así que nada, yo se las digo
y ustedes me dicen quién la responde o cómo la distribuyen. Muy bien. La primera fue una que dejaron en el chat, que es quienes iniciaron sus ejercicios a partir del 2 de enero del 2022. Estarían cursando un periodo que no tiene aún ley de impuesto a las ganancias vigente. ¿En qué podría apoyarse el fisco? ¿En qué podría apoyar el fisco las exigencias de ingresos de este tipo de adelantos? Pagos a cuentas, retenciones, percepciones, etc. Bueno, no sé, ahí Cari, si arranco yo. Sí. Bueno, a ver, sí, es completamente cierto. Es cierto que no está todavía extendida la vigencia de este impuesto, va a serlo próximamente. Es cierto que desde el punto de vista jurídico se están haciendo ingresos a cuenta de algo que todavía hoy no existe. Y en relación con el ingreso del pago a cuenta específicamente, va a darse en relación con los cierres 2022, quizás un poquito más tardíamente, ¿no? Yo pensaba un cierre marzo del 2022 va a tener el ingreso del pago a cuenta ya en enero, febrero y marzo, con lo cual ahí no vamos a tener el problema, porque ahí la ley, teóricamente, si sale aprobada, va a estar postergada. Pero sí es cierto que yo más no recuerdo, en la práctica, en algún momento que la ley no estaba, se dio esta situación donde todavía no estaba vigente, el fisco dio la posibilidad de no ingresar los anticipos. Creo que fue hace muchísimos años, ya llevo muchos años de profesión y no puedo recordar, pero naturalmente no es la situación que ha dado en esta oportunidad. En lo personal no he hecho planteos al respecto de no ingreso de los anticipos, pero me parece, Karina, te lo dejo a vos, pero me parece que existirían quizás posibilidades ahí quizás más ciertas siempre de vuelta, ¿no? Estamos yendo por una vía donde no podemos acceder al tribunal fiscal ni nada, pero bueno, no sé si te ha tocado en la práctica. Ahí lo que, en relación a esta pregunta, lo que se ve de forma palmaria es la desconexión, puntualmente con esta pregunta, la desconexión del anticipo con el impuesto base. Creo que desde el punto de vista jurídico, más allá de que, como dice Adriana, el impuesto entendemos todos que va a tener pronta vigencia, en los hechos hay una clara desconexión que obviamente habilitaría un planteo judicial. Ahora bien, también teniendo en claro que después este impuesto va a tener vigencia y la conexión con el impuesto base va a existir, tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Al momento de plantearlo jurídicamente. No podemos quedarnos solamente con eso porque no le veo posibilidades ciertas, porque en cuanto salga la norma lo que te van a decir es la cuestión, si planteamos la cuestión solo con eso, que devino abstracta, y bueno, y nos quedamos sin contienda judicial. Entiendo que deberíamos ir un poquito más allá, que es un muy buen antecedente de base para probar quizá la falta de certeza, sobre todo de seguridad jurídica, que es un poquito de lo que veníamos diciendo, pero bueno, vamos a necesitar algo más y importante. Sí, y en relación con este tema de seguridad jurídica se me agregan dos cuestiones a raíz de esta pregunta. Es que tampoco está previsto en la norma qué pasa si una empresa cambia su cierre de ejercicio, por ejemplo. A raíz de ahora cambia su cierre de ejercicio y entonces, digamos, porque va a quedar, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Digamos, o sea, ahí puede hasta darse el caso de que se superpongan dos periodos. Sumamos un cierre de diciembre que decide cambiar a junio. Va a pagar ahora por el de diciembre y debería pagar de vuelta otra vez por el cierre junio 22. ¿Se entiende lo que digo? Porque el alcance de los periodos fiscales va desde agosto 21 hasta julio 22. Entonces, en ese caso, también quizás hay un contribuyente que está desde hace mucho tiempo planificando su cambio de cierre de ejercicio, que esto muchas veces se hace por cuestiones corporativas, empresas que se adquieren, que quieren adecuar sus sistemas, también enfrentan cuestiones prácticas de que que en este caso les quede sobre la base de dos, ¿no? Situaciones. Así que bueno, esas cosas también en la práctica, así como este tema son cosas que la resolución no ha previsto.
no ha previsto en ningún caso. Pero sí tienen impacto al momento de plantearlo judicialmente, ¿no? O sea, son todas cuestiones concretas para plantear desde el punto de vista judicial. Correcto. Acá lo que preguntan inmediatamente con relación a esto es, ¿y dónde sería el planteo por falta de vigencia de ley, Karina? O sea, ¿cuál sería la medida procesal para eventualmente llevar este planteo de falta de vigencia de ley? No, ahí lo que hay que ver es cuál va a ser la posición que va a tomar el contribuyente. En principio, una demanda contenciosa, pero hay que verla porque ahí hay que analizar puntualmente con qué otro argumento voy, además de esta cuestión temporal, digamos, de la vigencia de la ley. Tengo que ver con qué otros elementos voy para ver cómo a ver, si lo voy a plantear, como dijimos, a través de una medida cautelar autónoma, si voy a ir más allá, y lo voy a sostener también en cómo afecta este impuesto a mi capacidad contributiva, el tema del doble cierre, que nos daba recién el ejemplo Adriana, o sea, para diagramar cuál sería la vía, tenemos que tener en claro a dónde va a ir dirigido el planteo, porque eso, en definitiva, es lo que nos muestra el camino. Sin duda, justamente ahí lo que pregunta María Soledad Buzo es si hay que agotar la vía administrativa, bueno, dependiendo de cuál sea el camino que elija tomar. Claro, es que depende de cómo voy a encarar el proceso, a quién voy a hacer el reclamo, depende si tengo que agotar o no la vía administrativa, porque ¿qué le plantearía a la FIP a través de un recurso del 74? ¿Alguna cuestión concreta? Podría plantear alguna cuestión concreta a la FIP y ante la negativa o la resolución contraria, irme por un recurso del artículo 74, que en principio sería el único que puedo plantear en esta situación, pues no puedo ir por el artículo 76, con lo cual tendría el recurso del artículo 74, y después de eso una demanda contenciosa, que podría plantear con una medida cautelar, pero bueno, siempre voy a estar sujeta en este caso, voy por la instancia administrativa, y ¿cuál va a ser el agravio concreto que le voy a plantear en relación al cálculo de este anticipo? ¿Cómo afecta mi capacidad contributiva, la superposición? La FIP de eso entiendo que no va a decirme demasiado tampoco, ¿no? Tal cual. Bueno, otra de las preguntas es, creo que tiene que ver con un antecedente directo de rectificaciones Rivadavia. Después la administración, mediante una resolución general, impedir la compensación de saldos a favor con el anticipo extraordinario. Bueno, rectificativa Rivadavia, si yo mal no recuerdo, dice que no. Rectificativa Rivadavia fue un hito en la materia. Qué buena, fue buena la pregunta, la verdad, ¿eh? No sé quién es, pero es buena pregunta. Y rectificativa Rivadavia, si nos atenemos a la jurisprudencia de rectificativa Rivadavia, no podría. Yo creo que esto tiene que ver con otra de las cuestiones que plantea esta resolución general, que se mete de base con el derecho tributario sustantivo. Yo no recuerdo, pero en su momento pasó algo parecido entre ganancias y ganancia mínima presunta, no recuerdo el nombre del fallo, ahí habría que buscarlo, realmente no lo tengo en este momento en la memoria, pero se planteaba una situación similar a esta. Pero bueno, desde el punto de vista de la jurisprudencia que citaron, creo que si tomamos rectificativa Rivadavia y lo invocamos, hay un fundamento jurídico fuerte. Sí, bueno, hablo como contadora, pero me parece que en ese sentido comparto un poco también por el hecho de que, un poco lo comentaba, situaciones más complejas, como de golpe tener que compensar un tributo como era bienes personales responsable del sustituto con saldos a favor del sustituto de sus propios impuestos, también en algún caso se los tuvieron de alguna manera la sentencia favorable a raíz de la jurisprudencia, y este tema se sigue planteando. Pero acá me parece que todavía es más simple la situación, porque estamos con el mismo contribuyente. O sea, acá no estamos con dos sujetos, o con un sujeto, con un contribuyente y un responsable obligado al pago en su carácter de sustituto. Acá estamos con el mismo contribuyente, y al estar con el mismo contribuyente es muy fuerte
para mí que impidan la compensación. Me parece que de todas las cosas que dijimos, y ahora si nos vamos a un aspecto práctico, quizás es una de las que, más allá, bueno, hay que ver con qué celeridad se mueve para iniciar el juicio de ejecución fiscal, ¿no? No sé qué posición va a tomar la FIP, pero quizás es una, si la empresa tiene los saldos a favor para compensar, es una buena posibilidad de empezar la discusión. Antes de entrar en todo lo demás, ¿no? Antes de entrar en la... Porque puede haber que para algunos no se vea vulnerado que en definitiva va a tener que pagar, pues no va a ser tan gravoso, pero quizás sí la indisponibilidad de saldos a favor que tiene. Como yo contaba, el saldo en realidad es bastante usual que existan, y hasta en el propio impuesto a las ganancias. Porque en estos casos con las empresas con quebrantos estamos con saldos a favor en el mismo impuesto encima, que vienen de periodos anteriores que se acumulan por no poder computar los quebrantos. Creo que es válida el intento por ese lado, más allá de... Ahí inmediatamente Estela Maris pregunta cómo ven el planteo de un reclamo impropio para agotar la vía y llegar a la impugnación judicial de manera más rápida. Pero lo que pasa es que el reclamo impropio básicamente es para actos administrativos de alcance general. Ahí lo que estaría impugnando sería la resolución general. Entiendo que están vencidos los plazos para eso, porque la resolución creo que es del 16 de agosto, si yo mal no recuerdo. Sí, por ahí lo que Sí. podría hacerse para solicitar la compensación es directamente solicitársela a la administración, que la administración te la rechace, ir por el 74, pedir una medida cautelar autónoma en el medio y esperar a que se agote la vía para después meter la demanda contenciosa. Claro, pero la pregunta, si yo no entendí mal, apunta a o es lo que yo interpreto, ¿no? Por directamente atacar la validez de la resolución general. Sí. En función del artículo 7 del 618. Por eso yo hacía mención al plazo, pero no sé si entiendo bien la pregunta. Sí, igual en ese No, escenario, sí, si estamos hablando de una... Esto es una resolución general reglamentaria, no es interpretativa, con lo cual acá tendríamos la impugnación solamente judicial, no tenemos la de apelación al Ministerio de Economía ni eso, que esa es la que se pauta en los 15 días, así que quizás, no sé, lo planteo, digamos, estamos en una reglamentaria que no tiene una vía propia dada por el decreto 618, pero que sí, de todas maneras, quizás judicialmente se pudiera impugnar. Igual me parece también a mí que son muy de caso concreto, ¿no? Cada una de estas, o sea que no sé si da para un planteo, no la veo tan parecida al régimen de planificaciones fiscales, o en ese sentido, porque me parece que es muy puntual. Es algo que tenemos que pagar, es inminente que el fisco tiene a la vuelta de la esquina el juicio de ejecución fiscal para poder dar adelante, y me da la sensación de que bueno, con las compensaciones, bueno, comparto plenamente que me parece que es un buen intento, dentro de todo lo que hay, ese intento me parece más sencillo, ¿no? Más allá de que después no quiero decir de que no tenga problemas. Después hay otra pregunta que dice: la imposibilidad de computar quebrantos en aquellos casos en los que el anticipo se calcula sobre el resultado impositivo. No afecta la capacidad contributiva. ¿El pago del anticipo en estos términos afecta al principio de no confiscatoriedad? Es que ahí es lo mismo. Yo creo que cuando hablamos de confiscatoriedad hablamos de casos puntuales, como que no me parece que podamos decir en términos generales que es confiscatorio. O sea, ahí hay que analizar cada caso puntual, porque puede ser que en el caso de un contribuyente sí sea claramente probable y en otro contribuyente no. Es como que eso no podemos decirlo general, no podemos generalizarlo, bajo ningún punto de vista, por lo menos para mí. Es muy, muy, muy casuístico. Yo creo que toda esta resolución es muy casuística. O sea, hay cuestiones que se aplican al universo de contribuyentes y que, bueno, viola el principio de reserva de ley, o prima facie violaría el principio de reserva de ley, pero después hay que bajarlo al caso concreto. Perfecto. Y acá Romina me pregunta por el chat privado, me dice: hola Simón, y la compensación con impuestos a los débitos y los créditos, ¿la ven factible?
Yo creo que desde la perspectiva de la práctica no te van a dejar imputar el código, que lamentablemente es la primera vía de obstáculo que tenés, porque es cierto que los impuestos sobre débitos y créditos te permiten compensarse con anticipos, y está muy buena la apreciación. A mí me parece que vas a tener que hacerlo como una solicitud. Imagino que no te van a habilitar la posibilidad operativa de hacerlo, ¿sí? Lo cual no quiere decir de que uno pueda manifestarla por nota, como hacemos en esos casos, a sabiendas de que está. No sé, ahí no me animo, porque después aparecen los planes, la distinta situación de planes que uno utilice, como a veces ocurre cuando tenemos que hacer este tipo de cuestiones, que se fuerza de alguna mente la compensación para ponerlo contra otro anticipo, ¿no? Porque si lo hago contra los anticipos y los códigos de anticipo seguramente me va a dejar. Y por eso esto no tiene un código, por eso lo que decía Karina me parece que era muy relevante, porque Karina decía, lo llaman pago a cuenta, que es el género, pero esto es una especie, y la especie es anticipo. Lo tratan como anticipo y remitan el 21, pero no terminan de calificarlo como tal. Creo que junto con la compensación, con el intento de compensación, es otra cuestión que se podría intentar, pero también como vías alternativas para ir abriendo el planteo, a ver qué pasa después en definitiva, ¿no? Y en la medida que después en el juicio de ejecución fiscal, si es que se llegan a abrir tan rápido, que vamos a ver si el fisco tiene tanta celeridad para hacerlo o no, pues a lo mejor lo seguimos discutiendo con el fisco, porque el juicio puede ocurrir que demore, habría que ver. La realidad es que no estuvo pensado, no estuvo diagramado como, lo pensaron muy bien como para que no tengan esa vía de salida, ¿no? Y en definitiva el débito y crédito es una compensación también, si lo queremos ver de alguna manera, ¿no? Estamos Sí. en la misma página. Sí, yo creo que de la forma que está planteada la resolución es para generar recaudación, con lo cual plantear la compensación a través de la administración me parece complicado. Sí creo que sería un buen argumento en una acción judicial, el caso de la existencia de saldos a favor, y plantearlo desde ese lugar también, ¿no? Pero me parece que ante la administración creo que la idea de la resolución general inclusive surge de los propios considerandos, contribuyentes con capacidad contributiva elevada como consecuencia de la situación internacional y la necesidad de recaudar. Lo veo como más complicado que lo consideren a nivel administrativo. Sí. Sí, inclusive había en el chat una pregunta que veía en relación con este tema de la capacidad contributiva en el lugar de que muchas de las cuestiones que se esbozan en los considerandos no tienen que ver muchas de que los contribuyentes ni hayan ganado más por la guerra o porque se recuperaron después del COVID. Es decir, también muchas de las cuestiones que me parece que están en los considerandos están puestas ahí para poner herramientas que en algún caso podrán ser ciertas, pero no en la totalidad. Bueno. No, porque además después no los discrimina, o sea, cuando después baja el texto de la ley, no vemos ese detalle, o sea, son considerandos que además son considerandos que si estuviésemos hablando de una norma, tendrían carácter interpretativo y serían fuente del derecho para interpretar la norma, pero en una resolución general, a mí hasta me parece que es distinto, están poniendo de alguna forma en evidencia cuál fue la posición del fisco al hacer referencia a cuestiones que son sustantivas, no de reglamentación. O sea, yo creo que hasta se podría usar al revés la inclusión de este tipo de cuestiones en los considerandos. Bueno, Simón, no sé si tenés alguna otra pregunta que haya llegado, porque ya estamos pronto a tener ya... no me llegaron ninguna otra más. Yo estuve revisando y tampoco tenemos más preguntas. Bueno, queremos agradecerle junto a Marcelo Núñez, quien les habla, la participación de todos ustedes, en especial a las dos expositoras, a tanto a Adriana Piano como a Karina Larrañaga, que han sido sumamente entretenidos para todos nosotros y muy coloquial la exposición, como para que todos podamos entender esta problemática que tiene suma actualidad. Simón, muchísimas gracias a vos también por tu participación.
hemos tenido una suerte, estamos en una jornada donde hubo más de 240 personas online y prácticamente no hemos tenido interrupciones. Estamos muy contentos con la participación de todos ustedes. Queríamos informarle que el próximo encuentro del ciclo de tributos nacionales va a ser el martes 22 de noviembre, donde vamos a abordar otro tema también de suma actualidad, como es la tributación de la economía digital. Creo que tanto junto al tema que nos ha ocupado el día de hoy, la jornada, como la tributación de economía digital, son temas que se están viniendo y vamos a tratar de tener un abordaje de manera integral. Les agradecemos muchísimo. Marcelo, te dejo si querés hacer algún comentario, algunas palabras. Ya estamos sobre la hora que nos permite el Zoom de la facultad. Por eso, perdón, es que la corté un poco la interrupción, pero bueno, estamos ya con los minutos contados. Solo un comentario, a ver ahí, te escuchamos. solo un comentario de agradecimiento hacia Simón y sobre todo a Karina y Adriana por una exposición dinámica, interactuada entre los tres, en el sentido de la verdad que ha sido una sinergia entre contadora, abogada, abogado, digamos, en la profesión donde todo el tiempo trabajamos mancomunadamente. Creo que fue un enorme ejemplo, con gráficos, con números, con ejemplos, con principios constitucionales. Creo que no faltó nada de toda esta nueva normativa con la que tenemos que lidiar. Y nada, agradecerles enormemente por todos sus aportes. Y solo agregar, Fer, con respecto al próximo y último encuentro del año, del 22 de noviembre, que va a ser en formato híbrido, que quería destacarlo porque los esperamos en forma presencial en la facultad. Ya van a recibir la información, espero prontamente, pero los esperamos en la facultad a todos los que quieran asistir. Es cierto, creo que esa modalidad nos va a permitir nuevamente volver a vernos en forma presencial, o sea que los esperamos a todos, y aquellos que no se puedan acercar a la facultad, ya sea por razón de la distancia o tiempo, nuevamente igual vamos a estar por Zoom. Pero la idea, en la medida que podamos, estar todos en la facultad. Sería realmente algo muy interesante para todos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, estamos por cerrado el ciclo de hoy. Perfecto. Saludos. Gracias a los colegas también y a todos los Gracias, muchas gracias. Y amigos que Federico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Conectados. Gracias. Muchas gracias.